debemos expresar en forma polar y comprobarlo gráficamente los dos reales puros que aparecen en la lámina. Nos vamos a situar detalles que a estas alturas debemos conocer. Cualquier número real está dentro del conjunto de los números complejos. Consiguientemente, el número real más 4, vamos a decir que su expresión binómica sería 4 más 0i. La parte imaginaria valdría 0 y por eso se denomina real puro. Siguiente detalle. Nosotros sabemos que si esta es la forma binómica, el afijo en este caso va a ser el punto 4, 0. Si queremos obtener el vector que se corresponde a ese número real, su afijo es el 4, 0, evidentemente 4 para la x, 0 para la y. El afijo es este punto. Sabemos que al unir el origen con el afijo, lo orientamos debidamente y obtenemos el vector que representa a ese número complejo real puro. Vamos a hallar la expresión polar de ese número complejo. Gráficamente es extraordinariamente sencillo. Recordemos detalles. La forma polar es R sub alfa. R es el llamado módulo, es decir, la longitud del vector, que en este caso vale 4 unidades. R toma el valor 4. Alfa se denomina argumento y es el ángulo que forma dicho vector con el eje OX positivo. Ese vector con el eje OX positivo forma un ángulo de 0 grados. Consiguientemente, ese número real le corresponde esta forma polar. Pero vamos a hacerlo analíticamente. Gráficamente es muy sencillo. ¿Cómo lo haríamos analíticamente? Recordemos detalles. El módulo sabemos que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Consiguientemente, si este número real tiene esa forma binómica, el módulo sería igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 0 al cuadrado, que es 0. Raíz de 16, y aunque sabemos que toma dos valores, más 4 y menos 4, siempre el módulo es positivo. Módulo 4. ¿Cómo hallaríamos el valor del argumento? En rigor matemático debemos encontrar un ángulo cuya tangente tome el valor b partido de a, en este caso 0 partido de 4. Es decir, toma el valor 0. Ángulos cuyas tangentes toman el valor 0. O 0 grados o 180 grados. Es decir, teóricamente, ese ángulo podría valer 0 grados o 180 grados. Y para saber cuál de los dos argumentos se corresponde con ese número real puro, observamos la gráfica, ha de ser evidentemente el de 0 grados. Es decir, módulo 4, argumento, en este caso 0 grados. Evidentemente llegamos a la misma expresión. Pasamos al segundo. Número real menos 3. Su expresión binómica sería de la forma menos 3 más 0i. Localizo en el eje de coordenadas el vector que se corresponde con ese número complejo. Afijo menos 3, 0. Menos 3 para la x, 0 para la y. Representamos menos 3 para la x, 0 para la y, ese punto es el afijo. Unimos el origen con el punto. Lo orientamos debidamente, ese vector representa ese número complejo. Forma polar, gráficamente es inmediata. El módulo o longitud del vector, en este caso 3 unidades. Vuelvo a repetir, el módulo siempre es positivo por definición matemática. 3 unidades. Ángulo que forma ese vector, que es alfa, también llamado argumento, con el eje OX positivo.
Evidentemente 180 grados. Es decir, hallar la forma polar de cualquier número real extraordinariamente sencillo gráficamente. Representáis el número real. Si está en el eje OX positivo, ángulo de 0 grados. Si está orientado en el eje OX negativo, ángulo 180 grados. Tenemos la forma polar de ese número complejo. Vamos a hacerlo analíticamente. Recordemos, el módulo analíticamente es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, o lo que es lo mismo, de las coordenadas de la fijo al cuadrado. Menos 3 a la 2, 9, y 0 a la 2, que es 0. Raíz de 9, teóricamente dos valores. Como se trata del módulo, siempre positivo toma el valor 3. Vamos a hallar el valor del argumento. En términos matemáticos se expresa. El que tenga dificultad, repasáis el vídeo de teoría de complejo en forma polar. El argumento era igual al arctangente del ángulo, cuyo valor en este caso va a ser 0 partido de menos 3, es decir, 0. Debemos hallar un ángulo cuya tangente valga 0. Dos posibilidades teóricamente: 0 grados y 180 grados. Dado que el número real a representar es el menos 3 y está en el eje OX negativo, ángulo de 180 grados, módulo 3, y en este caso argumento 180 grados. Resumen al contenido de este vídeo. Extraordinariamente importante saber expresar un complejo en forma polar. Dos posibilidades: gráficamente y analíticamente. En general, el método más riguroso es el método analítico, pero para hallar el valor del ángulo es conveniente que representéis el complejo, porque, detalle importante, teóricamente, cuando lo hacemos de forma analítica, el ángulo puede tomar varios valores. Para saber cuál es el valor exacto del ángulo de ese número complejo, debemos representarlo y obtenemos el valor del ángulo. Ejercicio resuelto.